Doctor Francisco Carmona, ¿a qué retraso hay en el diagnóstico de la endometriosis y a qué es debido? Hay mucho retraso. De media se calcula que si una mujer empieza a tener el primer síntoma hasta que es diagnosticada, pasan 6, 7 años de media, 5, 8, mucho tiempo. ¿A qué es debido? A diferentes factores, a diferentes razones. Una razón puede estar en la misma mujer. Hay diferentes razones y diferentes factores, pero que todos están relacionados con lo mismo. Es que es una enfermedad muy de mujeres, que es el principal problema. Bueno, de mujeres, no, solo de mujeres. Ya que los síntomas que da, básicamente son dolor y dolor con la regla. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno de los principales factores, uno de los factores que hay, no sé los principales, pero es que la paciente muchas veces acepta como normal el dolor de la regla. O sea, me duele la regla y eso es normal que me duela, no pasa nada. Quizá me duele mucho y quizá me tenga que quedar en la cama, pero muchas veces a mi madre ya le pasaba, porque la enfermedad tiene un componente genético que hace que haya muchas mujeres con un componente de historia familiar importante, con lo cual ya su madre, su hermana, su tía ya les pasaba, ya lo ven como normal. Otras veces, bueno, por cosa cultural, la regla duele y ya es normal que duela, entonces ya no buscan ayuda, También muchas veces se sienten que si se quejan por el dolor de regla y que no pueden trabajar y que no tienen que ir al médico por eso, o que no pueden ir a la facultad por eso, pues igual es que ellas son flojas. Porque a veces oyen que a su madre ya le pasaba y total, solo es un poco de dolor de regla, aunque esté muriéndose en la cama de dolor. O perciben que sus compañeros en el trabajo, en la escuela, su jefe, su profesor, otra vez por la regla, lo cual les hace sentir como un sentimiento, en muchos casos, un sentimiento de no, tengo que aguantar y tengo que tirar y no piden ayuda, o, lo cual es muy malo, pero también cuando piden ayuda hay un segundo nivel de motivación en el retraso diagnóstico, que es que el médico de cabecera o el ginecólogo de barrio, la asistencia primaria, muchas veces el cabecera ya no las remite al especialista, porque total, solo de la regla, es que tú tampoco, un poco de antiinflamatorios, un poco de calmantes y ya está, y tira. O el especialista de primaria o quizá o hospital, da igual, quizá el especialista quizá no conoce suficientemente bien la enfermedad y muchas formas de la enfermedad, como ya sabéis, y no prescribe las exploraciones indicadas o no interpreta bien las exploraciones indicadas. Y es un retraso a un nivel de diagnóstico en el no especialista. Y a veces en el especialista, en el médico que ya tiene un poco más de nivel, que ya reconoce que hay una endometriosis o que hay una enfermedad asociada a ese dolor de la regla, no acaba de hacer el diagnóstico completo de la extensión de la enfermedad. Con lo cual muchas veces la enfermedad se diagnostica solo en parte, parece que es solo la punta del iceberg lo que se diagnostica y no se diagnostica el resto de la enfermedad. Es decir, que hay, yo creo que, para resumir, retrasos a nivel de la misma paciente y de su familia, retrasos a nivel de la asistencia primaria y retrasos a nivel incluso de la asistencia especializada. En las mujeres tardan, por un lado, en llegar a la asistencia primaria, tardan en llegar a la especializada y tardan en llegar a centros de referencia en el que se puede hacer el diagnóstico completo de la enfermedad. Y si eso fuera poco, a veces están mal operadas, ¿no? Bueno, claro, eso es un poco que me dices, liga con lo que último que te acabo de decir. Muchas veces se diagnostica solo una parte de la enfermedad. O sea, tienes un quiste de ovario de endometriosis y diagnostico el quiste de ovario de endometriosis, pero no te diagnostico el resto de la enfermedad aquí por debajo. Muchas veces en el hospital clínico tenemos en una serie de pacientes, cuando lo miramos, lo contamos de manera específica, eso fue en el segundo semestre del 2013, hace 2 años, en el primer semestre del 2013, hace 2 años que las contamos, de las 100 y pico enfermas nuevas que llegaron, pues con quistes de ovario, el 76% tenían otra forma de enfermedad asociada. O sea, si tú a esas mujeres solo les miras el quiste de ovario y las tratas solo el quiste de ovario, le dejas de dar al 76%.
Entonces, si esas mujeres las operas y lo operas solo el quiste de ovario, dejas una enfermedad profunda o de enfermedades asociadas que pueden seguir siendo causa de dolor y de molestias y de sufrimiento de esa mujer. Claro, ahí hay implantes... Que no se tratan y luego además tú creas los problemas consecutivos a la cirugía, adherencias, dolores de nueva aparición. Así que lo ideal en la endometriosis yo creo es que la cirugía, cuando se practique, de ser la filosofía. Luego, en cada mujer tú tienes un concepto general, tienes que aplicar cada individual a cada mujer. Esto has de ser radical con la enfermedad y conservador con la función. O sea, tienes que intentar quitar toda la enfermedad que haya y dejar la función ovárica y uterina indemnes. Tiene su dificultad hacer eso. Hablamos de cirugía, hemos hablado de tratamientos. ¿Qué coste tiene una paciente de endometriosis? En nuestro país no lo sé. No hay ningún estudio en España, ni en Cataluña, ni en un medio cercano al nuestro, en otra comunidad autónoma, en que se haya calculado. Nosotros participamos hace unos años en un estudio que se coordinaba desde Oxford. Había 10 países que participábamos, había España, algún centro de Francia, de Brasil, de China, de Italia, de Inglaterra, 10 países. Se incluyeron muchas pacientes, más de 1000 pacientes, y se calculó que la media de pérdida de horas de trabajo, contando lo que se llama absentismo, que es la que no voy a trabajar, y el presentismo, que es voy a trabajar pero no rindo al 100%. La media de horas de trabajo perdidas por las mujeres con endometriosis es de 11 horas a la semana. Eso es una jornada y media casi de pérdida de horas de trabajo. Y en términos económicos, en algunos países de en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, se calcula que el coste de una enferma de endometriosis media, si luego hay tal, puede rondar una media de, por enferma, unos 60 o 80.000 euros, 100.000 euros. Esa falta de cifras en España quizás es síntoma de la situación actual de la endometriosis aquí. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿En qué punto está en nuestro país? A ver, estamos en una fase en la que la enfermedad empieza a ser muy conocida, en la que hay unos cuantos grupos que están trabajando de manera muy seria y muy insistente en la endometriosis. ¿Grupos de investigación? ¿Entiendo? Grupos de investigación y grupos de tratamiento. O sea, Vale. grupos médicos trabajando tanto en la asistencia como en la investigación. ¿Los podemos cifrar? En Cataluña, unidades completas que trabajen de manera global, ginecólogos, otros especialistas quirúrgicos, expertos ginecólogos expertos en diagnóstico, expertos en cirugía, expertos en fertilidad, otros especialistas como cirujanos generales, como urólogos, como especialistas en clínica del dolor, como psicólogos, yo creo que hay muy pocas, 2, 3 en España. Y la del Clínico de Barcelona, hay la Unidad de la Paz de Madrid, empieza a haber otras en el País Vasco, están empezando a surgir ya más formadas en Andalucía, pero luego hay también grupos de ginecólogos con experiencia en la cirugía, pero que igual no tienen la unidad consolidada y lo completa que debería ser. Una unidad debería tener probablemente 10 o 15 personas, por lo menos. Enfermería, es importante la labor de la enfermería en las unidades. Muy importante, ejemplo que a nosotros nos falta, que no tenemos y que debe haber, es expertos en medicinas alternativas. Me refiero a acupuntura y otro tipo debería haber psicólogos, nosotros tenemos, tienen en Madrid, pero otros no tienen. O sea, hay una unidad debe ser una cosa muy compleja. Y las más completas, las que funcionan mejor y que tienen más experiencia son de entrada la nuestra, del Clínico de Barcelona y la de la Paz en Madrid. Como digo, están surgiendo otras en otros tal, pero ahora yo creo que con experiencia y bien consolidadas hay 3, 4 en España, no más. Estábamos dibujando un poco el escenario. Esta falta de más grupos de investigación... Lo que pasa es que todo esto, si volvemos a la pregunta de antes, lo que motiva es que, primero, tenemos un desconocimiento absoluto sobre cuántas enfermas con endometriosis hay en España. No lo sabemos. Y probablemente no lo sabemos nunca, porque la enfermedad tiene muchas caras y es muy poliédrica. Hay
hay enfermas con focos de endometriosis peritoneal, que es la endometriosis más leve que existe y que incluso nos planteamos si eso es realmente una enfermedad o es una variante de la normalidad, que quizá todas las mujeres puedan tener, igual entonces la incidencia sería altísima, o si nos vamos a plantear solo las mujeres con endometriosis profunda, severa, entonces la endometriosis es menor. No sabemos cuántas hay, con lo cual debemos contar cuánto nos cuestan. Y luego además tampoco podemos no tenemos ninguna manera de en el conjunto mínimo de datos al alta, que es la base de datos de la que se inventa el Ministerio o la Consellería para hacer estadísticas, la endometriosis no sale. Con lo cual, porque no sale. Porque hasta ahora ha sido una enfermedad relativamente desconocida. También es cierto que seguramente está aumentando de incidencia, porque hay más endometriosis que antes, o hay más endometriosis profunda que antes, aunque lo conozcamos mejor y la diagnosticamos más, yo estoy convencido de que hay más que antes. Y ahora, además luego hay otra cosa, igual que ha pasado con otras enfermedades de calidad de vida, las mujeres cada vez reclaman más. Las mujeres, por suerte, cada vez se conforman menos con decir, total, si es dolor de regla, eso es normal. Cada vez más las mujeres se rebelan, afortunadamente se rebelan contra eso. No puede ser un dolor de regla solo. No puede ser que tenga dolor con las relaciones y sea que yo me pongo nerviosa. Las mujeres se rebelan y consultan. Eso por una parte. Por otra parte, cada vez más los profesionales, hay más grupos de profesionales, nosotros en Barcelona, la otra Hernández, por ejemplo, en Madrid, y otros grupos en toda España. Aquí en Barcelona hay varios grupos más, hay grupos en Vallhebron, hay grupos en San Pablo, hay grupos en Belvitge, y hay más grupos que trabajan en Cataluña, en Terrassa, en Igualada, cada vez hay más grupos que trabajan. La enfermedad se conoce y por suerte las mujeres cada vez tardan menos en llegar a un especialista que las pueda tratar de manera adecuada. Pero aún la situación es muy empezando a mejorar. Y aprovechando que lo tenemos aquí, doctor Carmona, háblenos de la adenomiosis. La adenomiosis es una forma especial de endometriosis. No sé si veis el congreso que organizamos el año que viene en Barcelona, en mayo. Es la sociedad es una sociedad internacional fundada por médicos dedicados a la endometriosis en mucho tiempo, que yo participo, soy de los socios fundadores. Hemos fundado la sociedad de endometriosis y enfermedades del útero, porque tenemos una polémica sobre qué es la adenomiosis. Si es una forma de endometriosis, es una enfermedad diferente. En la endometriosis, el tejido endometrial, el tejido de la parte más interna de la matriz, aparece fuera de su sitio. Aparece en general fuera de la matriz, en el ovario, en el intestino, en el peritoneo, en el uréter, en la vejiga. Y eso lo llamamos endometriosis. En algunas mujeres, de manera aislada o asociado al resto de la endometriosis, el endometrio aparece en la capa más externa del útero, en la capa muscular del útero. El útero tiene dos capas, la capa interna, que es la que se prepara para que la mujer se quede embarazada, y si no se queda embarazada, se expulsa en forma de regla, y el músculo, que es la capa más externa, que es lo que el día del parto, sobre todo, también el día de la regla, se contrae para que salga el bebé o la regla. Pues bien, en la adenomiosis, en la endometriosis el endometrio sale del útero, y en la adenomiosis el endometrio aparece en mitad del músculo. Entonces, discutimos ahora los médicos, los que nos dedicamos a esto, sobre si es una enfermedad diferente o una enfermedad, o la misma, una manera especial de endometriosis. Yo creo que es una forma especial de endometriosis. Otros médicos dirán que no, es una enfermedad diferente. Bueno, estamos ahí discutiendo. Pero es muy importante tenerlo en cuenta porque se asocia con mucha frecuencia a la endometriosis. Sea lo mismo, sea diferente, lo cierto es que van juntas muchas veces. Una enfermedad que produce mucho dolor, que produce mucha hemorragia con la regla, y que muchas veces cuando tú tratas la endometriosis, si no reconoces la existencia de adenomiosis, tú estás dejando la adenomiosis y estás dejando síntomas a la mujer, con lo cual el tratamiento fracasa y la mujer sigue, a pesar de la cirugía, a pesar de los tratamientos que puede llevar, que pueden ser adecuados, sigue teniendo mucho dolor y muchas molestias. Y es muy importante, justamente este congreso lo dedicamos el próximo año a la adenomiosis, va a ser uno de los temas centrales en el congreso. Perfecto. Para, de alguna manera, llamar la atención de los médicos de esta enfermedad conocida desde hace mucho tiempo, pero quizá
poco, en la que los médicos se fijan poco, y que debe tenerse, en las mujeres con endometriosis debe estar ocupar un lugar muy relevante en la cabeza del médico al hacer el diagnóstico, porque es una causa de fracaso del tratamiento quirúrgico sobre todo. Muy importante, supongo, pues la preparación médica también para abordar. Claro. Cada vez más es más importante la formación. La formación de todos los estamentos sanitarios, no solo de los médicos, enfermería, comadronas, cualquier persona relacionada con la salud debe conocer la endometriosis como una enfermedad que causa sufrimiento, enfermedad crónica, porque solo se cura con la menopausia, es una enfermedad que es típica de mujeres jóvenes, que solo se cura con la menopausia o con la castración. Se puede sobrellevar y se puede llevar con mucha dignidad, pero la curación total muchas veces no se consigue solo hasta la menopausia, y que tienes que conocer bien todos los elementos médicos, no puedes no conocer en profundidad, porque afecta a muchas mujeres y es causa de sufrimiento en muchas mujeres.